Muy buenos días. Yo hubiera seguido cantando hoy día, la verdad, estaban tan, de alguna manera, conectadas las canciones de hoy con lo que les quiero compartir. Eh, y he venido ya hace algunas semanas, creo que el Señor ha puesto un pasaje en mi mente, que es el pasaje de Filipenses, que ya vamos a entrar a él, que es un pasaje que nos desafía. Y a través de la semana y de los días he ido encontrándome, escuchando, y como iglesia también hemos sabido de personas en nuestra congregación o cercanos que tal vez no lo están pasando tan bien, que las circunstancias no son circunstancias como pudiéramos decir favorables. Y yo siempre reto amigablemente a los músicos, los que dirigen alabanza, cuando se paran aquí adelante y dicen, ¿cómo estamos hoy día? ¿Usted qué va a responder? Pero si yo le digo, ¿cuánto están mal hoy día? Quizás hay varios de nosotros que no están bien, estamos pasando quizás por momentos desafiantes y tal vez cuando llegamos a la reunión del día domingo de la iglesia, venimos un poquito con esta batalla en el cual quizás pensamos que hay un debe ser. Y el debe ser es como que el cristiano tiene que estar bien, ¿ya? Y es como, no importa lo que hemos pasado durante la semana, llegamos aquí el día domingo y nos ponemos a veces como nuestra cara dominical, con nuestra ropa dominguera, para que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, nos fortalezca. Y hay un lado que de alguna manera es verdad en eso, pero ojo que hay una dimensión de la alegría y de la paz que es muy distinta tal vez a cómo nosotros lo estamos entendiendo. Y por eso el mensaje de hoy se llama el regalo de la paz incomprensible. Porque justamente en este pasaje vamos a profundizar respecto a qué significa este sentido de alegría y de paz. Porque tal vez tú en tu vida hoy estás pasando por momentos difíciles y tal vez no solo que estás pasando, sino que estás enfrentando una situación tal vez pudiéramos decir un poco crónica, que no tiene tal vez una solución sencilla. Quizás algunos están batallando con enfermedades, que son enfermedades que se van a mantener durante un tiempo o que quizás nos han dado la mala noticia de que es una enfermedad que nos va a acompañar hasta el final de nuestras vidas. Tal vez hemos sufrido dolores que son dolores de alguna manera pensamos irreparables en relación a otras personas, a seres queridos. Quizás algunos tienen pérdidas profundas. Por lo tanto, cuando nos acercamos y cantamos acerca de la alegría, de la paz, de la convicción de que el Señor va con nosotros, ¿en qué estamos pensando? ¿Y qué es lo que realmente la Biblia nos dice en relación a eso? Así que hoy día te quiero invitar a que hagamos un viaje en algunos versículos del libro de Filipenses. Si tienes tu Biblia impresa o digital, te voy a invitar ahí que lo puedas buscar. Pero primero pensar un poquito en relación a lo que es Filipo. Esta es una imagen más o menos actual de lo que era un anfiteatro, lo que es un anfiteatro que está ahí en la ciudad de Filipo, que de alguna manera nos muestra la grandeza que tenía esta ciudad en su tiempo. Era una ciudad que tenía cosas muy hermosas y que también económicamente era muy estratégica. ¿Por qué era muy estratégica? Porque estaba ubicada en esta vía, que sí, yo creo que aquí se ve más o menos bien, no sé si alcanzan a ver una línea roja. Los que son daltónicos probablemente van a tener problemas en observar eso, pero ustedes lo pueden buscar ahí después en Google, que es una vía que de alguna manera era de las importantes en el Imperio Romano, ya que unía las colonias del mar Adriático con todo lo que era la zona de Bizancio, lo que sería Estambul hoy. Por lo tanto, era muy estratégica y Filipo justamente estaba ubicado dentro de esta ruta. Por lo tanto, era una parada comercial muy estratégica y eso hace también que la ciudad fuera muy cosmopolita, que hubieran de muchas naciones, que hubiera mucho intercambio cultural. Es aquí donde, por ejemplo, encontramos en el libro de Hechos a la empresaria y líder
Lidia, ¿cierto? De Filipo, que tenía justamente este comercio de telas, una emprendedora. Entonces nos muestra un poquitito cómo era esta ciudad. Y se habla principalmente en Hechos, capítulo 16, del 16 al 40, acerca de Pablo y Silas llegando justamente a esta ciudad a hacer el Evangelio. Y aquí hay todo un relato bien interesante que ustedes lo pueden revisar, donde está esta esclava que tenía un espíritu de adivinación, que era contratada también por un empresario que le sacaba dinero a esto con esta esclava. Y Pablo y Silas, ellos liberan a esta esclava, por lo tanto el espíritu sale de ella y se acabó el negocio. Entonces, al acabarse el negocio, este empresario reacciona de manera violenta y comienza hay un movimiento de persecución hacia ellos. Son encarcelados, son llevados a la prisión, y cuando están en la noche, ¿qué deciden hacer estos hermanos? ¿Se acuerdan? Cantar. Empiezan a dar gracias al Señor a pesar de la situación en la cual ellos estaban viviendo. ¿Y qué sucede en la noche? Un terremoto, ¿cierto? Tipo Chile, y de alguna manera, ¿no es cierto?, son liberados, y el guardia que pensó que se habían arrancado todos los presos va donde era la norma de los soldados romanos, que si se le arrancaba un preso, ellos tenían que responder con su propia vida, por lo tanto está a punto de matarse. ¿Y qué sucede? Ellos le dicen: estamos aquí, todos acá, no te preocupes. Este testimonio lleva a que este carcelero se convierta a él, junto con toda su familia, un final realmente glorioso del Evangelio. Eso es un poquito una sinopsis de lo que está pasando y cómo es fundada esta iglesia justamente en la ciudad de Filipo. Y probablemente esta visita sucedió un poco antes de lo que fue el Concilio de Jerusalén, aproximadamente el 50, que fue el 50 después de Cristo. Y a esta iglesia es la que Pablo le escribe, y le escribe lo siguiente: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y claro, uno se podría imaginar de que Pablo estaba muy cómodamente, quizás como este hombre aquí, disfrutando, y ahí así es como: a ver, ¿qué le voy a escribir a mis hermanos de Filipo? Que se alegren. Total, yo estoy tan alegre aquí. Tiene esos amigos mala onda que se van de vacaciones y le mandan fotos, usted ve las fotos después en Instagram y uno está ahí todo medio envidioso, envidia santa, ¿no es cierto? Porque los evangélicos no podemos tener otra envidia santa de que está vacacionando mi hermano ahí. Y le ponemos una carita feliz, un corazón en el Instagram, qué bueno. Pero Pablo no estaba en esta situación. Pablo estaba en una situación muy, muy distinta. Él estaba encarcelado. Estaba encarcelado probablemente en domicilio, pero estaba pasando por una situación difícil. Y es probable de que fuera un arresto domiciliario, quizás en el año 60 o 62. Y al parecer no estaba libre de cadenas, ya que Filipenses 1, 13 al 17 nos dice de que él está preso de estas cadenas. Por lo tanto, no sabemos muy bien el detalle de cómo era este encarcelamiento, pero él escribe esta carta justamente para darle gracias a la iglesia, porque era una iglesia muy bondadosa, enfatizar de que el centro era Cristo, animarles a mantener también la unidad y animarles al gozo. Pero él mismo está viviendo una situación delicada, una situación de persecución, una circunstancia en la cual creo que a todos se nos haría muy difícil escribir o hablar acerca de esta alegría. Teniendo entonces esto en mente, de que Pablo no está siendo artificial en relación a lo que está contando, ¿cómo él podía estar lleno de alegría? Y aquí hay una palabra interesante, porque es la palabra siempre, que en el original nos habla acerca de todas las veces. Es decir, no importa la situación en la cual estés pasando, no importa la circunstancia que estés viviendo, siempre, siempre mantente alegre.
Ahora, la pregunta es cómo Pablo puede proclamar esto estando en una circunstancia tan adversa. Quizás un psicólogo o un psiquiatra diría, oye, quizás estaba medio psicótico este Pablo, ¿no es cierto? Porque está viendo una realidad que está muy desconectada de su propia realidad, está como una despersonalización, ¿no es cierto? Viendo otras cosas, o quizás Pablo era medio masoquista y decía, estoy alegre porque me duelen las cadenas. No es esa la perspectiva que aquí Pablo. ¿Qué es lo que Pablo sabía que tal vez nosotros no sabemos? Y la pregunta es, ¿podemos nosotros de alguna manera acceder a esa paz también? Y aquí hay un pequeño gran detalle en el texto, que ustedes lo pueden ver. Y este pequeño gran detalle es trascendental para entender el significado y la profundidad de este texto. Estén siempre llenos de alegría ¿en quién? En el Señor. Nuestra alegría no es una alegría como las que gritamos en la fiesta, alegría, alegría, ¿no es cierto? O en el año nuevo, que nos tenemos que alegrar porque es la fecha, sino que es una alegría en el Señor. No es una alegría porque las cosas estén perfectas o favorables. No es una alegría tampoco del autoconvencimiento, que es porque soy cristiano, entonces me tengo que poner alegre, es como lo repito varias veces, alégrate, alégrate, alégrate. Tampoco es eso. Su alegría es tal porque está en el Señor. Los creyentes, los que somos creyentes, estamos ubicados en Cristo. Es decir, nuestras vidas están arraigadas completamente en Él. No es una alegría pasajera, no es una alegría circunstancial, no es una alegría sin propósito, sino que es una alegría que está arraigada y anclada en la verdad del Señor. ¿Y qué significa de que sea una alegría en el Señor? Para eso tenemos que ver algunos aspectos de un poquito la cristología paulina y solamente algunos conceptos que él desarrolla a lo largo de todas sus cartas, que son verdades que debemos nosotros recordar. Primero, que Jesús fue el siervo sufriente que murió en la cruz, resucitó y hoy reina sobre toda autoridad y principado. Está en Filipenses 2. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni los poderes espirituales, ni las circunstancias de esta vida, y ni siquiera la muerte. Romanos 8. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Para que esto tenga como fruto que lleguemos a ser como ¿quién? Como Cristo. Jesús volverá triunfante y los que estén en Él vivirán con Él para siempre. Es decir, aquí hay unas verdades en las cuales Pablo está pensando, en las cuales podemos y debemos edificar nuestra alegría. Nos alegramos en el Señor, que es Rey, inmutable, amoroso y que va a volver triunfante. Va a volver triunfante. Y esa es la verdad y por eso podemos volver a que estamos llenos de alegría en el Señor. Y no pasemos de largo aquí otra parte de este primer versículo que dice, recuerden que el Señor vuelve pronto. Y así yo creo que muchas veces los cristianos hemos dejado de pensar acerca de esta venida del Señor, acerca de que el Señor vuelve pronto. Ya no cantamos mucho acerca de eso. Antes yo pensaba todos los días de que el Señor iba a volver pronto, quizás este mismo día. Pero ha pasado el tiempo y muchas veces pensamos de que ya el Señor como que no va a volver. Como que es una parte del Evangelio que quedó de alguna manera olvidada. Pero es una verdad central del Evangelio, que el Señor va a volver. Y siento que muchas veces vivimos tan abrumados por nuestro día a día, por nuestra realidad de hoy, por nuestras circunstancias, por lo que estamos pasando, que se nos olvida que un día el Señor va a regresar
y va a poner todas las cosas en orden. Alegrarse en el Señor implica arraigarse en la identidad del Cristo glorioso, que como cantamos hoy día, yo creo 3 canciones en relación a eso, que fue, quien es y que ha de venir. Eso es alegrarse en el Señor eterno, en el Señor que es el Señor de la historia, de la gran historia del mundo, pero también de tu historia personal y particular. En el Señor que reina por sobre todo, que creó el universo, que gobierna en nuestro pasado y que también es dueño de nuestro futuro y que va a regresar. Y haciendo un spoiler, ¿no es cierto?, de la historia divina, adelantamos a la última capítulo de la última temporada y nos vamos a Apocalipsis y vamos a encontrarnos con esto. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Esto, queridos hermanos, hermanas, amigos, aparece en la palabra del Señor, por lo tanto es verdadero. Es una promesa que nos debe sostener en medio de las situaciones que nosotros vivimos. Estén siempre llenos de alegría del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Porque el Señor tiene en control nuestras vidas. Porque tiene nuestras vidas en sus manos. Esta es una verdad ancla, de alguna manera, que debe permanecer en el día a día cuando nos toca enfrentar distintas circunstancias o cuando estás pasando por dolores, por pérdidas, de que hay un momento en el cual las cosas se van a poner en orden si es que estamos en Cristo, en toda circunstancia. Y este regreso de Cristo nos ayuda a entender algunas cosas. Primero, que todo sufrimiento presente va a tener su fin. Apocalipsis 21:4 dice: Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y yo sé que probablemente por lo que tú estás pasando hoy te parece un sufrimiento que es un sufrimiento terrible y que de alguna manera lo piensas como que es permanente. Pero piénsalo ahora esto a la luz de la eternidad. Claramente la perspectiva de tu dolor presente debería tener o empezar a tener una perspectiva muy distinta. ¿Por qué? Porque sabemos cómo va a ser el final de la historia, que todo va a estar bien. Me acuerdo cuando veía películas con mis hijos cuando eran más pequeños y a veces veíamos películas en donde, no sé, el personaje estaba pasando por un problema muy grave y ellos empezaban a sufrir, ¿no es cierto?, por este personaje que algo le iba a pasar ¿no es cierto?, se metían mucho en la película y yo estaba tranquilo porque yo sabía que al final la cosa iba a salir bien en la película, en el final de la historia. Pero si usted ha leído su Biblia, usted puede adelantar los libros y ver en Apocalipsis de que en el final de la historia los velos de nuestros ojos van a ser quitados y por lo tanto sabemos de que todo el caos, el desorden, las preguntas abiertas, los capítulos inconclusos de nuestra vida van a llegar a ser un orden en el Señor. Porque el Señor Dios, así como fue en el Génesis, de que con su palabra llevó desde el caos al orden, es el mismo Dios que en el Apocalipsis, por su poder y su palabra, va a llevar todo el caos al orden.
y con esto no quiero menoscabar la situación que solamente tú sabes por la que estás viviendo, el dolor que está anclado en tu corazón que solamente tú conoces. Pero claramente la Biblia nos enseña que las pruebas presentes nos encaminan a ver la gloria futura de Cristo en toda su plenitud. Es una perspectiva completamente distinta. De alguna manera las pruebas presentes por lo que estamos pasando en este mundo caído, en este mundo donde hay dolor y donde el dolor, ¿no es cierto?, es un problema muy a veces difícil de descifrar, pero podemos saber, porque la Biblia nos enseña que a través del camino de estas circunstancias y estas situaciones, el Señor está trabajando en nosotros para que podamos ser partícipes nada más ni nada menos que de la gloria de Jesucristo. Primera Pedro dice así, 4:12. Queridos amigos, no se sorprendan, ojo, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho. Esto lo dice Pedro. Alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Una paráfrasis que es de Message, lo dice así: amigos, cuando la vida se ponga realmente difícil, no saquen conclusiones apresuradas de que Dios no está trabajando. En cambio, alégrense de estar en medio de lo que Cristo experimentó. Esto es un proceso de refinamiento espiritual con la gloria a la vuelta de la esquina. ¿Cómo nos debería esto cambiar la perspectiva por lo que estamos pasando? Porque de alguna manera las sombras de esta tierra nos deberían llevar a desear mucho más ver la luz de la plenitud de la gloria. Sí, es verdad de que estamos sufriendo en este momento. Es verdad que estamos atravesando por situaciones difíciles. Pero con certeza y en verdad nosotros le podemos decir a otras personas, pero tú no sabes la buena noticia que yo tengo. Este dolor va a pasar. Esta circunstancia va a tener un fin. No es una realidad sin propósito como nos trata de hacer pensar la sociedad hoy, donde la única salida, ¿no es cierto?, es desaparecer de aquí. No, hay una esperanza, porque la esperanza a la cual nos aferramos es la esperanza de que nuestra alegría, nuestra paz está sustentada en Cristo, aquel que fue, quien es y que ha de venir. Aquel que nos dice que un momento todo lo que no vemos ordenado va a ser ordenado y va a cobrar sentido. Y así comprendemos que la alegría y la paz de Dios no son fruto de las circunstancias. Y como hace aquí, son frutos del Espíritu que florecen de la obra de Cristo y no de las circunstancias. La alegría, el gozo, la paz que experimenta el creyente es un fruto espiritual de estar anclados en Cristo, no de las circunstancias. Alguien por ahí hace algunas semanas me preguntaba, oye, ¿por qué esto de que la gente solamente dice que Dios es bueno cuando le pasan cosas buenas? Y cuando le pasan cosas malas, cuando le pasan cosas incomprensibles, ¿Dios deja de ser bueno? Es una pregunta profunda, ¿cierto? Pero si nosotros creemos de que Dios es el Dios que está en control de todas las circunstancias, de lo que vive en nuestra vida, hay algo que probablemente no logramos entender, pero la bondad de Dios sigue actuando en su soberanía. Y por eso Pablo continúa con este pasaje y dice así: no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y aquí es interesante entender cuando habla de la preocupación Pablo a qué se está refiriendo. Y déjenme aquí entrar un poquito a la palabra original. La que se usa acá es merimnao. ¿Ya? Es una palabra que de alguna manera está hablando acerca de que la preocupación tiene que ver con partes. La preocupación de alguna manera es como que es una mente dividida o fraccionada.
La preocupación nos hace estar aquí y allá. Nos hace no pensar mucho en el presente, sino que estamos siempre de alguna manera pensando en el futuro, en lo que puede suceder. Y tiene justamente esta raíz de que es como una mente dividida. La preocupación es una mente dividida, no centrada, no anclada en un punto, sino que está pensando en muchas cosas a la vez. ¿Le pasa esto de repente? Piensa en este momento quizás en algo que le preocupa. ¿Cuántas cosas te preocupan acerca de eso que puede pasar? ¿Cuántos escenarios posibles hay? Quizás, perdón, pero te hice acordar algo de que te está preocupando, por ejemplo, mañana. Quizás alguien no ha estudiado para su examen. Bueno, esa es otra cosa, ¿ya? Y hay una responsabilidad que tienes que hacer, ya tienes que estudiar, ¿ya? Ocuparte. Pero el problema es cuando nos empezamos a preocupar de cosas en las cuales no tenemos un control directo. Nuestra mente está dividida, es como que está anclada en distintas cosas. Y por eso la preocupación, la ansiedad tiene que ver con que nuestra mente está tomando con nuestras manos mentales distintas situaciones, problemáticas, realidades. Y por eso acá se nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren, que aquí hay otra palabra que es interesante entender, porque la oración aquí que de alguna manera se puede pronunciar proseuchomai, tiene que ver con, es una palabra compuesta por dos partes, que es esta primera parte que tiene que ver con el pros, que nos movilizamos y nos movilizamos en una acción de entrega y de oración. Por lo tanto, la oración no es un acto pasivo, sino que es un acto en el cual si yo estoy en un punto, me movilizo a otro punto en la oración. Y por eso tenemos nuestra mente de alguna manera anclada a distintas cosas, pero yo decido por medio de la oración movilizarme a una perspectiva divina de lo que está sucediendo. Tomo mi preocupación y la entrego en oración. Y esta oración del cristiano es movilizarnos hacia la realidad de Dios en vez de nuestra realidad. Y por eso la oración no es un acto pasivo, sino que es una acción que reemplaza otra acción, que es la acción de preocuparse. En vez de tener esta mente dividida, tenemos una mente centrada en Cristo. ¿Me doy a entender? Y esto nos lleva justamente a este proceso de que reemplazamos la preocupación por la oración. Porque sabemos que es muy difícil dejar de pensar en algo simplemente proponiéndonos dejar de pensar. Si yo te digo, no pienses en un auto rosado, ¿en qué estás pensando ahora? En el auto rosado, ¿cierto? Pero los terapeutas, de alguna manera, han descubierto, y lo hago entre comillas porque ya vamos a ver de que una verdad que está en la Biblia, de que la forma de reemplazar los pensamientos intrusivos justamente están en reemplazarlos, en comenzar a pensar en otras cosas. Y por lo tanto, aquí en la oración, en el acto de oración, nosotros tomamos de alguna manera esto que nos tiene esta mente dividida y decimos, Cristo es el centro. Y digo, Señor, tomo esta preocupación y ahora la entrego en tus manos a través de la oración. De alguna manera es como que reciclamos esta preocupación. No es como dejamos de pensar, sino que lo que me preocupa lo transformo en mi título de la oración. Les doy un ejemplo práctico de esto. Piensa en algo que quizás te está preocupando. Ahora, un ejemplo. Quizás estoy preocupado por la mala relación que tengo con mi compañero de trabajo. Ya, ponle el nombre ahí, si es que tal vez es una realidad que se parece a la tuya. Hay algo que te está preocupando. Ahora, esa preocupación es lo que tú tal vez más tienes en mente, ¿cierto? Que lo puedes describir con facilidad. No te quedes en esa preocupación, que es lo que normalmente nosotros hacemos. ¿Qué hacemos cuando nos despertamos? Empezamos a rumiar, ¿no es cierto? Lo que me preocupa, y nos empezamos a contar esta historia. Me voy a la ducha y sigo pensando, lo que me preocupa, me voy al trabajo y eso está comprobado de que produce en nosotros cortisol y muchas otras cosas en nuestra mente. La Biblia lo que nos dice es entonces ahora, esa preocupación, transfórmala en una oración, pero primero tienes que identificar qué es lo que necesitas de parte de Dios. Probablemente en una situación así lo que necesitas es sabiduría,
paciencia, claramente, valentía tal vez para tratar la situación con él o con ella. Y ahora que tienes identificadas estas dos cosas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Júntalas y haz una oración. Haz tu oración. Una oración como esta, por ejemplo: Padre, dame sabiduría, paciencia, valentía para enfrentar esta situación. Eso es algo que me tiene muy preocupado, pero quiero dejarlo en tus manos. Dame la valentía para hablarlo si se abre una puerta para esto. Amén. Esta es una oración, ¿cómo se dice?, de ejemplo. Y luego, da gracias, porque también se nos dice eso. Gracias, Padre, porque me escuchas y porque moldeas mi carácter a través de esta situación. Por lo tanto, en medio de este camino en el cual tomamos una situación, vamos a ver que hay una consecuencia de este acto. Pero antes de eso, piensa en tu ejemplo. Tal vez si le quieres sacar una foto a esto, puedes anotar. Pero piensa en la situación que te está preocupando hoy. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa realmente? ¿Has pensado en eso? ¿Qué necesitas de parte de Dios? Y luego no te quedes ahí. Haz tu oración, literalmente haz tu oración. Y luego, da gracias. Tal vez le puede servir algo más concreto, como tener una cajita de preocupaciones en tu casa o en tu oficina, donde tú entonces escribes tu preocupación y una vez de que tú oras por esta preocupación, lo que tú haces es que dejas en la cajita de la preocupación tu preocupación y cierras la cajita. Y una vez que cerraste la cajita, ¿a quién se la entregaste? A Dios. Por lo tanto, si tú quieres volver a preocuparte de eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a la cajita, abrir la cajita y tomar tu preocupación en tus manos nuevamente. Y comienza el ciclo. Cuando ya tengas que bajar la escalera 10 veces a buscar la cajita de ocupaciones, te vas a dar cuenta de que estás tomando en tus manos algo que ya le entregaste al Señor en oración. Por lo tanto, puede ser algo concreto que de alguna manera te puede ayudar a dejar tus preocupaciones literalmente en las manos del Señor. Quizás puedes ir a visitar la caja de alguien y vas a tener así lleno, ¿no es cierto?, de reciclaje de preocupaciones. Luego de esto viene este pasaje, que es el título también del sermón. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pero ¿se dieron cuenta de todo lo que hicimos antes de experimentar la paz incomprensible de Dios? Tuvimos que movilizarnos en esto que nos dice este pasaje. Porque a veces nosotros decimos livianamente que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ti, ¿no es cierto? Y lo mandamos mensaje de texto y lo decimos. Ok, sí, pero eso está dentro de un contexto de entender de que nuestra alegría está centrada en Cristo, de que debemos tener este paso de entregar nuestras preocupaciones delante del Señor. Entonces y solo entonces, la paz de Dios que supera el entendimiento, lo que nosotros podemos entender, va a estar en nosotros. Y dice que va a cuidar nuestro corazón. ¿Y qué más? Nuestra mente. Nuestra mente, porque la mente es el campo de batalla espiritual quizás más importante que debemos comprender mientras vivan en Cristo y Jesús. Y por eso podemos decir de que la paz y la alegría son frutos del Espíritu que florecen de la obra de Cristo y no de las circunstancias. Y termina así este pasaje, esta parte de la carta de Pablo a los filipenses. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí.
todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Por lo tanto, de alguna manera esto viene a reforzar lo que ya hemos visto, de que reenfocamos, es decir, cambiamos nuestra dirección de la mente en la preocupación por la mente en aquellas cosas que valen la pena pensar. Ahora, esto no significa, ¿no es cierto?, en que nos salimos de la realidad, sino que de alguna manera vemos la realidad de Dios actuando en medio de nuestra realidad. Uso nuevamente aquí la paráfrasis que hace de Message. Dice, resumiendo amigos, yo diría que lo mejor que pueden hacer es llenar su mente y meditar sobre cosas verdaderas, nobles, respetables, auténticas, convincentes, llenas de gracia. Lo mejor, no lo peor, lo bello, no lo feo, cosas para alabar, no cosas para maldecir. Pongan en práctica lo que aprendieron de mí, lo que oyeron, vieron y comprendieron. Háganlo. Y Dios, que hace que todo funcione en conjunto, los transformará en sus más excelentes armonías. Qué hermoso. Llenen su mente de estas cosas. Yo te pregunto, ¿con qué estás llenando tu mente hoy? ¿Estás pensando en la perspectiva de Dios o estás pensando en la perspectiva de lo que tú puedes lograr por tus propias fuerzas o estás pensando en la perspectiva del mundo? La paz y la alegría son frutos del Espíritu que florecen de la obra de Cristo y no de las circunstancias. Y quiero usar un ejemplo. Todos quizás de alguna manera quisiéramos que nuestras mentes estuvieran en paz, ¿cierto? Que estuvieran como sumergidas en paz. Pero quizás para algunos es muy difícil experimentar esto y la verdad es que sus vidas y sus mentes se ven más como un pulpo. No está vivo, ya parece vivo. Es un pulpo chileno porque tiene bufanda, eso me dijeron, ¿ya? El pulpo chileno que está en las aguas de Chile. Y tal vez su mente se ve como esto, llena de tentáculos que de alguna manera empiezan a querer agarrar los problemas de la vida. Entonces, por ejemplo, la salud. Y nos empezamos a preocupar por la salud. Y un área de nuestra mente entonces está pensando en la salud, que me siento tan mal. Tal vez para otros son los hijos. Hijos grandes o hijos pequeños. Y la mente está ahí como anclada a esta preocupación. Tal vez algunos ven las noticias y dicen, la delincuencia, está tan mal la cosa. Es verdad. Pero empieza nuestro tentáculo de la mente y la mente es como que se nos empieza a separar. Tal vez el país, claro, y con el alcalde que salió en mi comuna. Para otros la pareja, quizás su marido, su esposa, o la pareja que no tienen y ya están aproblemados por eso. Para los que son abuelos quizás están muy preocupados por los nietos, de qué van a hacer, de qué van a vivir. Para otros el dinero, las deudas. Para otros el trabajo, preocupaciones del trabajo, lo que vivo. Entonces nuestras mentes son mentes de pulpo, ¿cierto? Entonces me preguntan, ¿cómo está? Estoy súper bien, ¿cierto? Pero ando preocupado para allá, para acá. Me despierto en la mañana y ya mi mente de pulpo empieza a agarrar estas cosas que están por ahí, de alguna manera. Pero es imposible de que nosotros podamos encontrar la paz de Dios si es que no comenzamos justamente a entregar cada una de las situaciones, de los problemas que tenemos en oración. Señor, mi salud te la entrego. Señor, el dinero, tú eres el Dios que provee. El trabajo, tú sabes la preocupación. Y así empezamos a sacarnos las preocupaciones porque sabemos de que nuestra alegría está en Cristo. Y en el acto de la oración vamos dejando estas cosas y ¿qué hacemos? Empezamos a dar gracias. Empezamos a levantar nuestros brazos al Señor. Señor,
ya no quiero tener esta preocupación yo anclada. Te doy gloria a ti. Porque tú eres el Señor, quien fue, quien es, quien ha de venir. No comprendo todo lo que está pasando, pero Señor, tú sí lo sabes. Señor, no entiendo cómo voy a poder vivir con esta situación, pero yo te creo a ti, de que tú sí lo sabes. Y una vez que tenemos nuestros brazos de alguna manera anclados, sé que esto se ve cruel para el pulpo, ya es un peluche, ya después no me van a acusar de maltrato animal. Cuando ya tenemos nuestros brazos arriba en el Señor, es ahí el momento en que podemos ser llenos y bañarnos en la paz del Señor. ¿Cuántos tienen mente de pulpo aquí? Yo tengo mente de pulpo. La invitación hoy día es que sueltes en oración delante del Señor eso que te está preocupando y que te pongas en su perspectiva. Voy a invitar a los músicos que pasen adelante y les voy a invitar a ustedes que se pongan de pie. Y quiero que puedas en este momento pensar en aquella situación que tal vez tiene los tentáculos de tu mente preocupándote. Y ahí donde estás, si quieres, puedes cerrar tus ojos. Y piensa en lo que necesitas hoy. Piensa en lo que necesitas hoy. Y te quiero invitar que ahí donde estás puedas transformar esa necesidad en una oración. Y así como veíamos de forma lúdica en este ejemplo, te quiero invitar a que puedas comenzar a levantar tus brazos mientras oras al Señor y decir: Señor, solamente tú eres el que conoce toda mi historia, el que conoce mis preocupaciones, mis ansiedades, mis temores. Pero tú eres el Dios de mi historia y el Dios de la historia que está pasando en este mundo. Y por lo tanto, hoy me quiero presentar delante de ti, el Dios que fue, que es y que ha de venir. Y me quiero acercar con la convicción de que tú escuchas mis oraciones y de que tú tienes en tus manos mi vida. Y que desde una perspectiva eterna, esto que estoy pasando, Señor, Padre, te lo quiero entregar para que sea Cristo formado en mí con mayor profundidad. No quiero poner la mirada en las circunstancias, no quiero poner la mirada en la rabia, en la incompresión que siento en este momento, sino que quiero ponerlo en el propósito eterno que tú estás forjando para un día poder ver la gloria de Cristo actuando en mí. Así que ¿dónde estás? Te quiero invitar que como una respuesta en oración podamos decir de que el Señor es el santo por siempre. Por siempre y siempre. Y tal vez en este momento estás pensando en circunstancias que claramente no puedes manejar. Quizás estás pensando en tus hijos, quizás estás pensando en tu familiar, quizás estás pensando en una pérdida. Hoy te quiero invitar a que comiences a levantar tus manos y decirle: Señor, en este capítulo abierto de mi vida, que no entiendo nada, quiero dejarlo en esta cajita para que tú me ayudes día a día, ir cada vez menos a la cajita y poder reposar y descansar, Señor, en tu gracia, en tus fuerzas, en la perspectiva de que tú un día vas a volver y que tú vas a poner todo el desorden en orden, que vas a cerrar los capítulos inconclusos y vas a decir: este es el final y todo está completado. Digamos juntos: